Dios les bendiga a todos nuestros amados hermanos, amigos y a todos aquellos que nos siguen por este medio. Hoy es un día precioso, maravilloso, es un día de buscar el conocimiento, la sabiduría del Señor, acercarnos a Él, eh, buscar esa presencia divina, gloriosa de nuestro Señor, de nuestro Salvador, que es lo que realmente necesitamos todos nosotros en esta vida, acercarnos a Dios, tener esta comunión, buscar su paz, su gozo, su presencia gloriosa y maravillosa que edifica, que nutre, que fortalece nuestra vida. Les invito en esta mañana que hagamos una breve oración y nos deleitemos en la palabra que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida en esta mañana. Soberano Dios, Señor nuestro y Padre nuestro, te damos gracias en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por este precioso día y por este momento maravilloso, especial que tenemos, Señor. Concédenos deleitarnos en tu palabra más que en las riquezas de este mundo. Concédenos, Señor, alegrarnos y gozarnos en tu palabra, Señor, más que en cualquier otra cosa que pueda producirnos alegrías pasajeras, Señor. Que en esta mañana la voz tuya, Señor, penetre lo más profundo de nuestro corazón y nos llene de esa paz, de ese gozo, de esa presencia maravillosa. Seamos fortalecidos, edificados, consolados, animados, restaurados por el poder de tu palabra y de tu Santo Espíritu, Señor. En cualquier lugar donde quiera que se encuentren mis hermanos en esta mañana, oramos porque tu presencia gloriosa se manifieste, Señor, cada día en nuestras vidas y porque tu palabra viva y eficaz no vuelva vacía, sino que haga un efecto glorioso en cada uno de nosotros. Nos abras hoy el entendimiento, los ojos nuestros y nos hagas ver tus maravillas y contemplar, Señor, tu gloriosa voluntad que es santa, que es perfecta y que es buena y agradable para nosotros, para nuestra vida. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos la gracia, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Me alegra tener la oportunidad un día más para compartir la palabra del Señor. No hay otra cosa más maravillosa que podamos hacer que meditar en la ley de nuestro Dios. Su palabra dice que el hombre que teme al Señor, que ama a Dios, medita en ella de día y de noche. Es imparable. No tiene momentos en los cuales dice voy a buscarla porque lo necesito, porque tengo situaciones difíciles. No, es una persona que acude constantemente a la palabra del Señor. Y yo sé que mis hermanos acuden bastante a la palabra del Señor. Y la enseñanza en esta mañana está basada nuevamente en el Salmo 119, pero esta vez en el versículo 11. El versículo 11 nos dice de la siguiente manera: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Uno encuentra muchísimas personas diciendo, bueno, yo ¿cómo hago para no pecar contra Dios? ¿Cómo hago para no fallarle a Dios? ¿Cómo hago para cada día poder ser más fiel, más firme al Señor? Uno de los errores grandes y de nuestras fallas grandes por las cuales nosotros no vivimos, no guardamos, no obedecemos a Dios, es la falta de la relación con la palabra del Señor. Necesitamos acudir a la palabra, necesitamos llenarnos de la palabra del Señor, necesitamos estar en contacto, un contacto continuo, asiduo, firme, arraigándonos, afirmándonos, sumergiéndonos en ella, profundizando nuestra vida, nuestro corazón en la palabra del Señor. Entonces no hay cosas tales como imposibles o cosas como en el cielo. ¿En dónde está la palabra? En el cielo para traerla, ¿no? La palabra la tenemos aquí. No está al otro lado del mar para ir a que alguien vaya por ella. Es muy difícil, es complicado. En el cielo, ¿quién subirá por ella? Como dice la Escritura. No, la palabra está aquí. Dios nos ha dado la palabra y Dios nos ha mandado escudriñarla, meditar en ella todos los días. Bien, este versículo dice: en mi corazón he guardado tus dichos, o sea, tu palabra. El Salmo 119, en el cual estamos estudiando en esta mañana, tiene 176 versículos.
de los cuales todos nos hablan de la ley de Dios, y en ella se refiere, usa varios términos como ley, testimonios, caminos, mandamientos, juicios, palabras, dichos, ordenanzas. Y este es un salmo que tiene un profundo amor, admiración, riqueza, le da una honra, una relevancia, un aprecio profundo a la ley de Dios, a la palabra del Señor. A mí en lo personal me gusta mucho este salmo porque revela el amor profundo por la palabra y la ley de Dios y la necesidad tan grande que tenemos todos los días de guardarla, de meditar en ella, de pasar tiempo con Dios, con su palabra. Oh, amados hermanos, y de la manera, quizá nos preguntamos, bueno, ¿yo cómo hago para no pecar contra Dios? Yo peco mucho contra Dios. Y ahí cabría muy bien la pregunta, y es hacernos, ¿cuánto tiempo pasas meditando la ley de Dios? ¿Guardas la ley de Dios? ¿Tu preocupación, tu amor y tu deseo es escudriñar y buscar la palabra del Señor? Bien, y eso es lo que vamos a tratar. Quizá no me voy a salir hoy durante el estudio del versículo o del Salmo 119 mejor, y que es lo que vamos a atender en esta mañana. Bien, y voy a comenzar la enseñanza de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque bien podría comenzar en mi corazón, comenzando por el corazón, luego por guardar y luego los dichos para no pecar. Pero quiero colocar y resaltar algo muy importante aquí. Y quiero que veamos cuál es la preocupación del salmista. Cuál es el deseo máximo, la preocupación grande del salmista, y podemos resaltarla aquí al final del versículo. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El deseo más grande y la preocupación más grande y el propósito principal del salmista era no pecar contra Dios. Óyese bien, el deseo principal del salmista, el propósito principal, lo que él nos revela aquí, lo que la palabra nos enseña y nos revela, lo que había en el corazón, el deseo del corazón del salmista era no pecar contra Dios, o sea, evitar el pecado, mis amados hermanos. Y por ahí quiero comenzar. Entonces, vamos a comenzar de atrás hacia adelante, considerando cuál era el máximo deseo, la máxima preocupación que llevaba y conducía a este hombre a buscar la palabra, y era no pecar contra Dios, no fallarle a Dios, no infringir su ley, sus mandamientos, no desobedecer a un Dios tan bueno, grande, justo y misericordioso, santo, bueno, justo, lento para la ira y grande en misericordia, el Dios que nos ha dado la vida, que nos ha dado el privilegio de conocerle, que nos ha dado la salvación y la vida eterna. Y este era el deseo profundo de él, del salmista. Vamos a considerar en el versículo 3 qué sucedería si el salmista no guardara su palabra. Él dice, mi deseo es en mi corazón, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La preocupación más grande, lo que deja ver el salmista aquí, es que él no quería pecar contra Dios. Y miremos algunas consecuencias de olvidar la ley, de no guardar la palabra, de no hacer la palabra del Señor. Y vamos a mirarlo justamente en el Salmo 119 mismo. Si consideramos el Salmo, el versículo 3 dice, pues no hacen iniquidad los que andan en tus caminos. ¿Cuál sería la consecuencia de que el salmista o alguno de nosotros no guardáramos su palabra, no guardáramos la ley? Significa que el camino de la iniquidad sería por donde nosotros nos condujéramos. Significa injusticia o gran maldad al obrar. La iniquidad es la injusticia y mal obrar en nuestro andar. Obraríamos siempre en oposición a Dios, en ofensa hacia el Señor, en apartados absolutamente de su palabra. Y el salmista lo está diciendo aquí de otra manera. Si yo no guardo tus dichos, el camino que tendré, la vida que llevaré, será una vida de pecado, una vida de injusticia, una vida de maldad. Y él piensa en esto. Yo he decidido guardar tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. Él podía ver que si guardaba la palabra del Señor, el camino en el cual iba a andar en un camino de justicia, pues no hacen iniquidad
sabría que la vida de él, sus actos, sus obras serían la iniquidad. Pero el guardar la palabra, el atesorar la palabra, lo conduciría en el camino de la justicia y de la verdad. Bien, consideremos el versículo 9. El versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Consideremos esta también. El salmista está diciendo: el joven, ¿con qué limpiará su camino? ¿Cómo será su vida recta? ¿Cómo será su andar y su caminar delante de Dios? Si él no guarda la palabra, su camino será, su vida será una vida de suciedad, una vida de pecado, una vida de inmundicia. Es lo que nos está hablando la palabra del Señor. Inundada, una vida inundada de pecado, inmundicia, descuidado del temor de Dios. Por eso él reseña y señala, dice: mi preocupación es no pecar contra Dios. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra forma. Necesitamos guardar la palabra del Señor, atesorar la palabra de Dios en nuestra vida. Si no queremos pecar contra Dios, si no queremos ofender a Dios, si no queremos andar en la injusticia, en el pecado, en la desobediencia, si no queremos que nuestra vida esté manchada, haya mácula, como dice la palabra aquí, impura, ¿con qué limpiará el joven su camino? Está hablando que ¿cómo podemos limpiar nuestra vida de impureza, de pecado y de maldad? Guardando la palabra del Señor. Entonces, él nos está considerando caminos de injusticia, impureza, o sea, maldad, pecado. En el versículo 10 dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos. Significaba que no guardar la palabra había desvío, desvarío, había perversidad. El no guardar la palabra significa que nos vamos a desviar de ese camino de obediencia. El no tener ese contacto, el no buscar cada día, significa que ahí está el peligro de un camino torcido, de un camino desviado, torcido, mis amados hermanos. El versículo 21. Reprendiste a los soberbios, los malditos, los que se desvían de tus mandamientos. El no guardar la palabra del Señor nos coloca en una posición nosotros mismos de maldición. Dice: reprendiste a los soberbios, los malditos, los que se desvían de tus mandamientos. El estar apartado, el estar desviado del camino, estar apartado de la palabra, no atesorar, no guardar la palabra del Señor, nos coloca en ese camino de rebeldía, de oposición y de maldición hacia delante de Dios. O sea, no hay bendición. Lo opuesto de la maldición es la bendición. El camino de la justicia, el camino de la obediencia. Y seguimos observando en el versículo 45. Dice la palabra del Señor: andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Cuando Dios nos llama, nos libra. Dice el Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Su palabra, su evangelio, lo que estamos estudiando hoy. El andar en la verdad nos da esa libertad. Somos libres de la esclavitud del pecado, libres de la esclavitud de las tinieblas, del enemigo, del diablo. Y nos está diciendo: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y todo esto es lo que el salmista considera: yo guardaré en mi corazón tus estatutos para no pecar contra ti. Él podía ver y declarar qué significaba el andar en sus caminos, el guardar su palabra, pero también a través de ella podemos mirar qué significa el no guardar la palabra del Señor, no atesorarla en nuestro corazón. Y él está diciendo muy claro: andaré en libertad. El hombre lejos de su palabra no puede agradar a Dios, anda en el pecado, andará en la desobediencia, andará en la injusticia, andará en camino torcido, será esclavo del pecado, camino de esclavitud. El versículo 61 dice: compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Olvidarnos de la ley del Señor, no atesorarla, no guardarla, significa que la impiedad será nuestro camino. Camino de impiedad, camino de desobediencia, camino de pecado, camino de injusticia, camino torcido, camino de maldad, de rebeldía, de altivez hacia Dios. El versículo 113.
Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Él está diciendo, si no amo la ley, si no guardo la ley de Dios, si no la atesoro en mi corazón, entonces seré como quién, como los hipócritas. Por eso Dios, cuando maldijo la higuera, la maldijo porque no tenía frutos, estaba llena de hojas, pero no tenía fruto en sí. Y es el estar apartado de la palabra del Señor nos hace infructíferos, hace que no llevemos fruto, que no seamos agradables a Dios. Y Dios nos dice que nos ha puesto para que llevemos mucho fruto y seamos así sus discípulos y el fruto permanezca. Podemos considerar también el versículo 128. Por eso estimé rectos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Cuando nosotros no guardamos la ley de Dios, cuando no guardamos su evangelio, su palabra, cuando no somos hacedores, no estamos comprometidos con ella, no la amamos, no es algo, no es nuestro tesoro entrañable, profundo, no es con lo que estamos relacionados todos los días, no es nuestro pan diario, nuestro alimento, nuestro sustento, el peligro está ahí. El camino de mentira está allí. Si nos olvidamos de la ley de Dios, si no la guardamos, ese es el camino, la verdad y la vida, el camino de la verdad. Y si no guardamos la palabra, estaremos en el camino de mentira, en el camino del engaño, en el camino del pecado, en el camino que conduce al infierno, el camino que conduce a la separación eterna de Dios. El salmista nos está dando una enseñanza gloriosa, maravillosa y preciosa a través de lo que significa atesorar y guardar su palabra para no pecar. Si no la atesoramos, si no la guardamos, el camino de la mentira será el que seguiremos. Esas veredas torcidas, esos caminos torcidos, esos caminos de injusticia, de pecado, de engaño, de maldad, serán los que nosotros caminaremos, seguiremos. Pero hay un camino en el cual podemos agradar a Dios, podemos cada día complacernos en su voluntad, y es cuando guardamos su palabra. En mi corazón he guardado tu palabra, tus dichos para no pecar contra ti. El salmista, su preocupación era no pecar, no ofender, no hacer lo que Dios había determinado como malo. Él estaba, su anhelo y su deseo era complacerlo plenamente. Recuerde que ya les compartí que la meta de todo creyente es complacer a Dios, hacer su voluntad. Y es lo que está haciendo él. Su miedo, su temor era no pecar contra Dios. Por eso había determinado, no hay otra manera para no pecar contra Dios. No hay otro camino, es guardar su palabra, es hacer su voluntad. Es que nuestro corazón determinemos guardar su palabra, guardar su ley, su evangelio, su pan de vida eterna, mis amados hermanos. También examinemos el versículo 134. Dice el versículo 134, líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Oh amados hermanos, el no guardar en nuestro corazón la palabra del Señor significa que Dios puede entregarnos en las manos violentas, en las manos del violento. Que Dios no nos va a guardar del hombre violento, del hombre malo. Significa que Dios no va a amparar ni favorecer al pecador, aquel que no se complace en la ley de Dios, aquel que no se complace en su justicia, en su camino, en guardar su palabra, sino en la desobediencia. Dice que lo entregará entonces en la mano de sus enemigos, en la mano del destruidor, del enemigo, del diablo. Y también tenemos que considerar esto, mis amados hermanos. El mismo Salmo nos responde, ¿por qué el salmista determina, Señor, en mi corazón guardaré tus dichos para no pecar contra ti? Él mismo nos habla a través de las bendiciones que trae el guardar la palabra, guardar sus dichos.
Y por ella mismo, a través de esa misma palabra, si no los guardamos, también ella nos expresa cuáles son las consecuencias. ¿Quieres no pecar contra Dios? ¿Queremos no pecar contra Dios? Necesitamos guardar, atesorar su palabra. Necesitamos venir a ella, estar en contacto continuo en la palabra del Señor. Descuidar la palabra del Señor es descuidar tu vida y estás en riesgo, en peligro inminente, mi amado hermano. El enemigo puede venir, tomarte a cualquier momento, derribarte, hacerte daño, herirte, hacerte pecar contra Dios. ¿Cuál era el deseo de Satanás cuando Dios le permitió que tocara a Job, tocara sus bienes, todo lo que Dios le había dado? Que Job renegara contra Dios, que Job pecara contra Dios. Era el deseo de Satanás que este varón de Dios pecara contra el Señor, contra el Dios bueno, santo y justo, que lo había prosperado, le había bendecido, le había salvado y guardado. Es el deseo del enemigo. Satanás está interesado en que tú y yo pequemos contra Dios, desobedezcamos a Dios, nos apartemos de sus caminos, seamos fríos en la búsqueda del Señor, no tengamos ninguna relación con su palabra, con la oración, con la meditación, con el escudriñar cada día la palabra del Señor. Él sabe que entre más ignorantes seamos de la palabra, somos más fáciles para ser conquistados, derribados por el enemigo. Pero si la palabra está en nosotros y todos los días estamos en esa fuente de vida, pues la luz gobernará nuestra mente y nuestro corazón, y todo lo que sea de tinieblas será revelado delante de la luz y no prosperará contra nosotros. Y por eso le decía, he comenzado al revés, he comenzado por la máxima preocupación del salmista. ¿Cuál era su propósito? Guardar la ley de Dios. ¿Por qué su preocupación? He decidido guardar la ley, he decidido guardarla, no en lugares polvorientos, no en su sala, no en su gaveta, no en su mesa de noche. No quiero decir que no esté allí. Lo que quiero decir es que Dios escogió fue el corazón del hombre. Escribiré mis leyes en la mente y en sus corazones, y pondré mi espíritu en ello, y haré que guarden mis mandamientos y que no se aparten. Dios escogió nuestro corazón, y el salmista lo entiende muy bien. En mi corazón he guardado, yo he atesorado. El corazón del salmista se convirtió en un depósito, mis amados hermanos, donde él guardaba, atesoraba, y al ser un depósito significaba que la palabra de Dios era su gran tesoro, era su riqueza incomparable, incalculable, la que no podía descuidar de ninguna manera. Y es esto, el salmista no quería de ninguna manera, el salmista no quería pecar contra Dios. Ahora yo pregunto, ¿cuál es el deseo de nuestro corazón? Es profundo el deseo de nuestro corazón. Señor, no quiero ofenderte, no quiero pecar contra ti, no quiero quebrantar tus mandamientos, no quiero quebrantar tus leyes, tus estatutos, tu evangelio, no quiero separarme, no quiero estar lejos, Señor, quiero agradarte, quiero hacer tu voluntad. Si nuestro anhelo, nuestro deseo es no pecar contra Dios, si ese es nuestro deseo, no pecar contra el Señor, necesitamos tener una relación profunda, necesitamos echar raíces. La palabra dice que el hombre que es prosperado, el hombre que es bendecido, es aquel que es como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Imaginémonos siempre un árbol como es al lado de la orilla de las corrientes, mis amados hermanos. Una corriente hídrica da vida. Así es el agua, el pan de vida eterna. Estar junto a la palabra, arraigar nuestro corazón, estar en contacto diario con la palabra, hará que nuestro corazón se afirme, que haya una fortaleza, que haya luz, que haya sabiduría, haya temor, haya fe, haya confianza, haya verdad, y no seamos engañados por el enemigo y pequemos contra Dios. Vemos que el deseo, el propósito profundo por el cual él guardaba la palabra y se preocupaba era porque no quería pecar contra Dios. Pecar contra Dios significaba, mis amados hermanos, recibir disciplina, recibir azote. Y si el hombre se aparta de Dios,
para siempre, recibir la condenación, el juicio eterno, la separación eterna de Dios. Desobedecer a Dios, pecar contra Dios constantemente significa que estamos en oposición a Él y que somos enemigos de Dios. Bien. Cuando leemos en Génesis capítulo 39:9. No pierda su Salmo 119. Génesis 39:9. Un hombre de Dios, un hombre que se guardaba para Dios. José, que era perseguido para ser seducido por la esposa de su amo, hombre que temía a Dios y que el enemigo quería hacerlo caer, quería que él pecara contra Dios. El versículo 7, 39:7 dice, 39:6, y dejó el amo de su amo Potifar, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Potifar lo deja todo en mano de José, que él gobierne, que él dirija, que él administre. Y él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo de este gran mal y pecaría contra Dios? Dice la palabra, fue la respuesta a esta mujer que quería seducir, que quería hacer que José cayera en pecado, ofendiera a Dios, pecara contra Dios, cuando Dios había sido bueno con él, lo había librado de la muerte, lo había librado de muchas situaciones, aunque había sido apartado por sus hermanos, echado, aborrecido, pero todo era el propósito de Dios. Él seguía fiel al Señor, firme. ¿Cómo ha de pecar contra Dios? Quizá otro hombre sin el temor veía una gran oportunidad, pero este no vio ninguna oportunidad buena. La oportunidad de él que vio era escapar para no pecar contra Dios, huir, aunque eso le costó la cárcel, después el enemigo, pero fue firme y Dios lo sacó de allí para reinar en Egipto. Después de Faraón fue el segundo que gobernaba Egipto en aquel tiempo. Y la respuesta es esta. Mira la respuesta. Cuando Dios mora en el creyente, cuando el creyente tiene una relación con Dios, con su palabra, cuando él ama a Dios, el deseo es agradar, hacer su voluntad. Y él dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Haría este grande mal contra mi prójimo, mi amo y la esposa de su amo, y pecaría contra Dios. ¿Cómo haría yo tal cosa? Mi amado hermano, no se puede renunciar al pecado si no tenemos la palabra de Cristo morando en nuestra vida. Si no guardamos, si no somos hacedores de la palabra, allí está el poder, allí está la fuerza que Dios nos da a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. En mi corazón he guardado tu ley, he guardado tus dichos, he guardado tu palabra, tu evangelio, para no pecar contra ti. La manera de no pecar contra Dios es estar firme en la palabra, es atesorarla en nuestro corazón, es estar arraigados en ellas, asido de la palabra de vida eterna. Tomados, mis amados hermanos, sin cederle, porque de esta manera, si estamos firmes en el evangelio, firmes en su palabra, la atesoramos y la guardamos, no cederemos terreno al enemigo. No habrá lugar en nuestro corazón y en nuestra mente para aceptarle al enemigo. Acordémonos lo que dice el Señor. Cuando Satanás vino a tentarle, el Señor es llevado al desierto y para ser tentado, y viene Satanás y el Señor le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre.
escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y por qué le respondió? Por lo que estaba escrito, por lo que estaba en él, en su corazón, en su mente, siendo él el verbo. Él le responde de esta manera. Y no hubo manera en que el enemigo le hiciera caer, aún en la debilidad de su cuerpo. Tenía hambre, aún cuando le muestra las riquezas de este mundo. Mis amados hermanos, allí es donde nosotros podemos ver la importancia de que la palabra de Cristo more en nuestra vida, de que estemos arraigados en ellas, que seamos como el árbol sembrado junto a las corrientes de las aguas, que no ve cuándo viene el verano, no ve cuándo viene el calor, su hoja estará verde y no dejará de dar fruto, no dejará, siempre estará en obediencia, siempre llevará fruto de santidad, de obediencia hacia Dios. Necesitamos venir a las aguas, necesitamos estar ahí sumergiéndonos, alimentándonos de este pan, bebiendo de esta agua de vida eterna, comiendo de esta miel que emana de ese panal, de esa boca de Dios, mis amados, atesorando en nuestro corazón. De esta manera no pecaremos contra Dios. ¿Y qué dice este hombre? ¿Cómo pecaría yo contra Dios? Repitamos la lectura nuevamente, dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo haríamos este mal tan grande? Pecando contra Dios, contra nuestro prójimo. Que Dios nos ayude a guardar su palabra y no pecar contra el Señor. Recuerde, muchos preguntan, ¿cómo hago yo para no pecar? Guarda la palabra, atesora, sea hacedor de la palabra, esté en continuo contacto con ella, porque ella nos cambia, ella nos transforma, ella nos saca las tinieblas, quita toda inmundicia, todo pecado, toda maldad. El Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles y le dijo a Pedro personalmente, le dijo, dice la palabra del Señor, cuando el Señor estaba lavando los pies de sus discípulos y él le dijo, no, el Señor, no me lavas a mí. Y el Señor dice, si no te lavo no tienes parte conmigo. Entonces él le dice, Señor, lávame todo. Le dijo el Señor, no, los que están limpios no necesitan ser lavados más. Le dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. La palabra nos limpia, la palabra nos purifica, la palabra nos santifica. El Señor dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y quiero que miremos cómo era el deseo del salmista. Era no pecar contra Dios, no pecar, no ofender. Por eso inicié por ahí. El anhelo de su corazón era no pecar contra el Señor. Él sabía que las consecuencias serían terribles, enormes, y muchas veces implica, cuando el hombre permanece en el pecado y no se aparta, no se arrepiente y no se aparta, trae implicaciones eternas. Oh, amados hermanos, bien, y vamos a mirar. Ya vemos que la meta del salmista es agradar a Dios, no pecar contra Él. Y también vamos a mirar cómo su corazón, el corazón de Él, es ese lugar de almacenar, esa bodega, ese lugar donde se guarda la palabra. El Señor dice, habla de los graneros, del trigo, hablando de los graneros, que es el lugar donde los que cultivaban el trigo lo almacenaban en su granero. El trigo es la palabra de Dios, el trigo es el pan. Nosotros, nuestro corazón, es donde debemos atesorar y guardar la palabra del Señor. Y ella debe ocupar un lugar profundo en nuestro corazón. Cada uno de nosotros ha de considerar la palabra como su tesoro, su riqueza. Es lo más grande, lo más precioso. Es donde el hombre puede deleitarse todos los días. En el versículo 97 del Salmo 119 que estamos estudiando. Versículo 97. Allí nos habla de esta manera. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Él está diciendo, el Señor nos está diciendo. Mire el salmista,
El salmista tiene una profunda honra, amor. Para él es un tesoro la ley de Dios, porque él sabe que si la guarda, la atesora, ella está en él. Es poco probable que el enemigo lo engañe y caiga y peque contra su Dios. Dijo Josué: ¿cómo cometería yo tan grande mal? ¿Cómo pecaría yo contra mi Dios? ¿Cómo haría este daño a mi prójimo y pecaría contra Dios? Y vemos un corazón firme, un corazón asegurado en el Señor. Y lo único que nos puede dar firmeza y seguridad es el Señor. Cuando guardamos, atesoramos, meditamos en su palabra cada día para hacerla. Bien, él tiene un profundo amor. El salmista tiene un profundo amor por la palabra del Señor. Para él es algo de privilegio, de honra. Por eso se predispone de esa manera y hace esta declaración: cuánto amo yo tu ley. Amamos la ley de Dios, que ella sea nuestra meditación todo el día. Vivimos tiempos, mis amados hermanos, nosotros estamos viviendo tiempos de la tecnología. La tecnología, si no la sabemos usar, nos robará el tiempo, el privilegio, la honra que tenemos de buscar cada día y de conocer a Dios, de recibir la sabiduría, el conocimiento de lo alto, la sabiduría que es pura, santa, pacífica, de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresías. Esto es lo que Dios nos da a nosotros. Debemos aprovechar bien el tiempo, llenándonos de su palabra. ¿Y qué es lo que hace el salmista? Cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella mi meditación. ¿Qué hacía él? Saturar su vida, llenar su vida de su corazón de su palabra, de la palabra del Señor. Era su tesoro, cada día enriquecerse, cada día nutrirse, cada día fortalecerse, estar fuerte y nutrido con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? No fallarle, no pecar contra Dios. Hemos de tener este consejo para nosotros. Hemos de ser imitadores del salmista. Hemos de ser guardadores de su palabra, atesorarle en nuestro corazón, meditar todo el día en ella. Cuánto amo yo tu ley, mi amado hermano. Cuánto amas tú la palabra del Señor. Defínelo por lo que meditas en ella cada día, por lo que estudias en ella cada día. Entonces, lo que nos está revelando aquí la palabra y nos revela lo que hay en el corazón del salmista es que él no quería pecar contra Dios, y también que él amaba la ley de Dios y sabía que era la única manera que si él la atesoraba, la guardaba, no iba a fallar a Dios, no iba a pecar contra Dios, porque él dice: para no pecar contra ti, contra Dios, contra el Dios santo, misericordioso, pero también temible. Y era que al hacer esta declaración estaba dando a entender que la palabra no solamente estaba en sus manos como algo para leerla, no, la palabra ocupaba un lugar preeminente, un lugar de preeminencia, el mejor lugar en su vida, donde la podía guardar: el corazón, mi amado hermano. Ahora él habla: Señor, en mi corazón. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 4:23, dice: de toda cosa guardada guarda tu corazón, porque él mana tu vida. Pero ¿cómo podemos guardar nuestro corazón? Pues guardando la palabra, atesorándola en nuestro corazón. Todo lo que nosotros somos, lo que hacemos, lo que decimos, todo viene del corazón. Todo lo que somos es lo que está en nuestro corazón. Dios dice en su palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en el corazón nosotros manifestamos. Si la palabra de Cristo está gobernando tu corazón, si la palabra de Cristo está morando en abundancia, está en ese lugar de almacenamiento, en esta bodega, está allí en ese depósito, la palabra de Dios estará allí, mis amados hermanos. Esto será lo que regirá y gobernará siempre tu vida, lo que tú serás. La palabra de Dios habla de sus dichos. En el versículo 1 dice, del Salmo 119, versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y él está diciendo, esto es una bienaventuranza.
los que andan en tus caminos, los que se acuerdan de tus mandamientos para ponerlos por obra. Él está haciendo la primera declaración. Bienaventurado aquel. Él llama perfecto de camino a los que andan en la ley de Dios. En ese camino que no es torcido, ese camino que no es de injusticia, no es de maldad. Camino de justicia, camino agradable a Dios, porque Dios quiere que seamos justos, santos, que seamos rectos, que andemos en la luz, en su camino. En el versículo 11 dice, en el versículo 15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Oh amados hermanos, voy a meditar en sus mandamientos, voy a considerar sus caminos. Es lo que está diciendo. Yo guardaré tus dichos, yo meditaré en ellos, los guardaré. ¿Para qué? Para considerar siempre el camino del Señor, sus caminos rectos, santos, de justicia y de verdad. En el versículo 30 dice, escogí el camino de la verdad, he puesto su juicio delante de mí. Él escogió el camino de la verdad, de la salvación, y he puesto su juicio, sus mandamientos delante de mí. Aquí lo encontramos. Un hombre que medita y un hombre que guarda la ley de Dios para no pecar contra su Dios. Él está hablando de los dichos del Señor. Escogí el camino de la verdad, no el de la mentira, no el del pecado, no el del engaño, no el de la vanidad. He puesto tus juicios delante de mí. El versículo 88. El verso 88 dice, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Él está diciendo, Señor, dame vida con tu palabra. Yo voy a guardar los dichos de tu boca, voy a guardar tu palabra, la voy a atesorar. Y son las declaraciones que él hace, refiriéndose a los dichos del Señor, a la palabra que sale de su boca, de guardar, de atesorar, de no apartarse, de no olvidarse de ellos por ningún momento. También miramos el versículo 115. Dice, apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Él está haciendo, me aparto y apártense de mí el maligno, el impío, el pecador, porque mi deseo es guardar la ley de Dios. Voy a guardar su palabra, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. ¿Qué tiene que ver la impiedad con la justicia? La injusticia con la justicia, ninguna. No, yo me aparto del camino de impiedad para guardar los dichos de mi Dios, para guardar sus mandamientos, porque no quiero ofender ni pecar más contra Él. Quizá alguno de ustedes que me escuche hoy está cansado de pecar contra Dios y no sabe cómo dejar de pecar contra Dios. Pero el Señor te está hablando hoy, el arrepentirse, el venir a Cristo y tomar su palabra. Y ya les daré al final en los versículos muy importantes también. Bien, mis amados hermanos, de esta manera la maldad no se va a enseñorear de nosotros. De esta manera el pecado no va a tener poder sobre nosotros, dominio o control sobre nosotros. ¿Por qué? Porque estamos controlados y dominados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de la profecía, por el Espíritu Santo, por el poder de su palabra. El Señor dice que nos guarde en su palabra. La palabra nos preserva, la palabra nos guarda. Amados hermanos, el Señor dice, vosotros sois la sal del mundo. Eso significa que la sal es la que preserva, no deja que se pudra, se dañe, se descomponga. Pues bien, cuando la palabra de Cristo está dentro de nuestro corazón, somos la sal del mundo. Entonces, esa palabra dentro de nuestro corazón no nos deja corrompernos, no nos deja apartarnos, no deja desviarnos, no deja caer en el pecado, en la iniquidad, porque la palabra de Cristo está morando en nuestra vida, en nuestro corazón, enseñándonos, guiándonos, exhortándonos en todo momento. Consideremos Colosenses, capítulo 3, versículo 16.
Allí nos dice la escritura de Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Óyese bien, mis amados hermanos, lo mismo que el salmista y en el Salmo 119, guardaré en mi corazón tus dichos para no pecar contra ti. Es el mismo consejo divino que encontramos en Colosenses. La palabra de Cristo ha de morar en abundancia en vosotros. Dice, enseñándonos. O sea, ella trae sabiduría, trae entendimiento. ¿Para qué? Si nosotros tenemos conocimiento de la verdad, es poco probable que el enemigo nos engañe. Necesitamos que la palabra, la verdad, reine y gobierne nuestros corazones para no ser engañados y seducidos por el enemigo y pecar contra Dios. Pero ahora, si nosotros miramos esta palabra y consideramos el término que el Señor usa, que el Espíritu Santo usó por medio del apóstol San Pablo para hacernos entender. Dice, la palabra de Cristo more. Ella ha de vivir. Ella ha de vivir. Morar significa habitar, vivir. Ella ha de habitar, de vivir, de estar en este depósito, en esta casa, en este corazón, como la sal de la tierra, que nos va a preservar y nos va a guardar de pecar contra Dios. Y ahora dice, la palabra de Cristo more. Ahora nos habla de una cantidad. Consideremos la cantidad. Poca. Escasamente. La palabra de Cristo more escasamente. No. Dice, la palabra de Cristo more abundantemente. Abundantemente en vosotros. Necesitamos hacer que la palabra more profundamente, ricamente, abundantemente, extraordinariamente en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque de esta manera no pecaremos contra Dios. De esta manera el enemigo no nos engañará, no nos seducirá, no caeremos en las artimañas del engaño y del error. Recuerde que el enemigo es engañador, padre de mentiras. ¿Y cómo destruimos la mentira? Por la verdad, mi amado hermano. Porque ninguna mentira procede de la verdad y la verdad es luz en nuestra vida. La luz desecha, destruye las tinieblas. Y es lo que el salmista ha venido diciendo, yo voy a guardar, voy a meditar en ella. Señor, cuánto amo yo tu ley todo el día en mi meditación. El amor lo demostraba acudiendo cada día, buscando, escudriñando y llenando su corazón de su palabra de Dios. Era un tesoro para él y ha de ser un tesoro, una riqueza, bienaventuranza para nosotros, mis amados hermanos. En abundancia, enseñándonos y exhortándonos. Por ella la palabra nos redarguye, nos exhorta, nos corrige unos a otros. En toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Muy bien. Dice el 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y esto nos conlleva a todo hacerlo, ¿para qué? Para la gloria del Señor. Vivir para la gloria del Señor, guardar su palabra para vivir para la gloria del Señor, para no pecar, para no ofenderle, porque Él ha puesto un fruto y Él quiere que ese fruto permanezca, los frutos del Espíritu Santo, frutos de justicia, de santidad, de obediencia. Por eso ese Salmo 119 es un salmo extraordinario, mis amados hermanos. Eso es oro puro, riqueza, vida abundante. Y también en 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura, o sea, toda su palabra, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El verso 17. ¿Cuál es el fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Óyese bien. A fin de que el hombre de Dios, la palabra Dios nos la dio para que la guardemos, para que nos enseñe, nos instruya, nos redarguya, nos limpie, nos purifique, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el fin? Que nosotros no pequemos, que no participemos de lo malo, que no pequemos contra Dios, sino que seamos preparados para todo lo bueno, lo santo, lo puro, lo recto, lo honesto, lo que es digno de honra, gloria, alabanza,
exaltación a Dios. Esto, mis amados hermanos, nosotros no podemos participar de la santidad si no estamos en Cristo, en la obediencia. Si la palabra no mora en nuestros corazones, es imposible que le agrademos. Nadie puede agradar a Dios, nadie puede dejar de pecar si la palabra no reina y gobierna en su corazón. Ya nos acaba de decir la palabra de Cristo gobierne, abunde, more en nuestro corazón, en abundancia. Oh, amados hermanos, la Escritura dice que busquemos en ella, que nos llenemos de ella, que nos llenemos del Espíritu Santo. Y es lo que Dios nos habla a través de su bendita y gloriosa palabra. La importancia de atesorar su palabra en nuestro corazón. Es la única manera que podamos decir: ¿cómo haría yo tan grande mal? ¿Cómo pecaría yo contra Dios? ¿Cómo ofendería a Dios? ¿Cómo quebrantaría su ley, su mandamiento que es perfecto, que es vida para mí? La Escritura nos habla también que el Señor Jesucristo dice en San Juan 8:29, el Santo Evangelio: Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 29, lo compartí hace poco. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amados hermanos, ¿por qué Dios está con el pecador? No, Dios no está con el pecador, Dios está con aquel que obedece. Entonces el Señor está diciendo: Él está conmigo porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? Que hagamos su voluntad, que guardemos su palabra. Eso es. El Señor dice que la simiente del que está en Él está dentro de Él y no peca porque Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces Dios nos está hablando. No que no fallemos, no ofendamos a Dios, pero una cosa es la práctica del pecado, permanecer en Él sin apartarse, sin dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero para esto necesitamos, indudablemente, urgentemente, la palabra, sumergirnos en ella, alimentarnos, nutrirnos. Por eso es el pan de vida eterna, un pan que fortalece el alma, el espíritu, la mente, el corazón, un pan que penetra, es su energía que da este pan, el poder y la fuerza. Dice que basta los tuétanos, coyunturas, los pensamientos, discierne las intenciones del corazón. Su palabra es viva y eficaz y poderosa y no vuelve vacía, y la que transforma el alma, la que convierte al hombre. Ella es la que nos guarda y el maligno no nos toca. El Señor dice: Dios está conmigo, mi Padre está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago lo que le agrada. Y ese es el propósito nuestro, agradar a Dios. Pero para agradar a Dios solo existe una manera: no pecando contra Dios. Amados hermanos, no pecando. Y para no pecar tenemos que venir a Cristo, tenemos que arrepentirnos y tenemos que comenzar alimentarnos, a nutrirnos de su palabra, y que ella more, guardarla en nuestro corazón para vivirla, porque ella nos guardará, guardémosla y ella nos guardará. Y quiero que miremos en Tito, capítulo 1, versículo 9, epístola de Tito, apóstol San Pablo a Tito. Tito 1:9 dice que debemos ser retenedores de la palabra, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Entonces, hablando de requisitos, pero es para todos nosotros debemos ser retenedores, guardadores, no olvidar, hay que retenerla, hay que vivirla, hay que practicarla cada día, hay que ponerla en uso, en práctica todos los días. Retenedor de la palabra. ¿Y qué era lo que decía el salmista? En mi corazón he guardado, en mi corazón retengo tu palabra, en mi corazón la guardo tu palabra. Estoy asido de tu ley, asido de tu palabra. Estoy agarrado de ella. Ella es mi meditación todos los días, de día, de noche. No me aparto, no me separo, Señor, de ninguna manera.
Volvemos al Salmo 119. El versículo 16 dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y aquí encontramos que él está diciendo: Señor, yo no me voy a olvidar. Es una resolución que él está haciendo, una determinación. Al tenerla en mi corazón y acudir constantemente a la palabra, yo no me voy a olvidar de ella. Si algo Dios nos recalca es que nunca nos olvidemos de su palabra. Medítala de día y de noche para guardar y hacer, para que nos vaya bien. Dios nos recalca, es insistente de que no nos olvidemos de su palabra. Meditemos en ella todos los días. La guardemos, la atesoremos. Y nuestro estudio es en esta mañana para no pecar contra Dios. ¿Cómo hago para no pecar contra Dios? Guardando su dicho, su palabra en nuestro corazón, meditando en ella todos los días. Y nos está diciendo este versículo: no me olvidaré de tus palabras, no me voy a olvidar de tu ley, de tus mandamientos. El versículo 44 también nos enseña: guardaré tu ley para siempre, eternamente. Él está diciendo: yo no me voy a apartar de tu ley, no me voy a separar de tu ley, la voy a guardar para siempre, Señor. Solo necesito que me ayudes. Mi determinación, mi anhelo y mi deseo es este. Solo no puedo, pero necesito tu ayuda. Y Dios nos va a ayudar a guardar su palabra eternamente y para siempre, a que seamos fieles cada día. El versículo 51. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas yo no me he apartado de tu ley. Yo no me voy a apartar. No importa las circunstancias, no importa el soberbio, el rebelde, el que se levante contra mí, lo que venga contra mí. Nada va a impedir que yo guarde la palabra del Señor. Nada, nada. Porque está aquí en mi corazón. No la voy a dejar. Está arraigada. Mi corazón está firme, arraigado, cimentado en el amor de Cristo, en la palabra de Dios. En el versículo 66, verso 66 dice: enséñame buen sentido y sabiduría. Él le pide que le enseñe el buen sentido, la sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Yo he creído en tu palabra. Enséñamela, Señor, porque yo la he creído para guardarla. El versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Qué maravilloso. Más sabios que nuestros enemigos. ¿Qué nos hace sabio? La sabiduría de Dios, su palabra. Eso nos da la sabiduría eterna. Y Dios quiere que su pueblo sea sabio, porque la falta de conocimiento, el pueblo perece. El versículo 102. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Señor, no me he apartado. No me aparté de tu juicio, no me aparté de tu mandamiento, no me aparté de tus estatutos, de su palabra. No me he apartado, no me aparté, Señor. ¿Qué hizo este hombre de Dios, José? ¿Se apartó? ¿Se apartó del temor? No se apartó del temor. Fue fiel. Él reconoció: ¿cómo voy a cambiar yo? El que me ha bendecido, el que me ha guardado, el que me ha dado la vida, el que ha estado conmigo, el que no me ha dejado ni me ha desamparado, me ha librado de la mano de mis hermanos que querían matarme, me ha librado de tantas cosas. ¿Cómo me olvidaré yo de él? ¿Cómo lo cambiaré por algo tan pasajero, tan liviano? No, mi propósito es no pecar contra Dios. Y en eso debemos nosotros cada día ser reiterativos, buscar esto todos los días. Señor, ayúdame para no pecar contra ti, bendito Dios. Y en el versículo 141 dice: pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Qué maravilloso. Que no nos olvidemos de su palabra. No nos olvidemos, oh amados. Y el versículo 166. Tu salvación he esperado, Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra.
Mira la expresión. Yo he esperado tu salvación, oh Jehová, y espero tu salvación, poniendo por obra ¿qué? Tus mandamientos. No me he olvidado de ellos. No me olvido de tu palabra. Y por eso está diciendo él, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón guardo tu palabra, no me voy a olvidar, porque ella está todos los días en mí, porque yo todos los días meditaré en su ley de día y de noche. Por esto no me voy a olvidar de tus mandamientos. Y en la manera en que nosotros perseveraremos. La palabra de Dios es viva y eficaz, y ella es poder en nuestra vida, que nos alejará y nos guardará del mal y del pecado. Precisamos venir a la palabra, precisamos tener un contacto, amado hermano, ininterrumpible con la palabra del Señor. Ininterrumpible. Estos tiempos de cuarentena han sido maravillosos. ¿Para qué? Yo sé que muchos de ustedes han aprovechado bien el tiempo de estudiar, de meditar la palabra del Señor. Esos tiempos que por el agite, el afán del trabajo, de todas nuestras obligaciones y compromisos, no teníamos el tiempo suficiente para meditar, estudiar. Dios nos ha regalado ese tiempo. Ahora ya no tenemos excusa. No tenemos ninguna excusa delante del Señor. Dios nos ha dado esta maravillosa y preciosa oportunidad de meditar y estudiar su palabra. Ahora, amados hermanos, quiero dejarles a manera de conclusión, cuando hemos escuchado lo que Dios nos ha dicho, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros? Ahora que hemos escuchado y tenemos un testimonio de un hombre como nosotros, de un hombre de nosotros que su anhelo y su deseo era no pecar contra Dios, era agradarlo, hacer la voluntad, y que él tomó el camino de la obediencia. Y el camino que tomó fue el de guardar la palabra de Dios en su corazón, de atesorarla y todos los días meditar en ella. Mira, hay mucha gente que no tiene paz en su corazón. ¿Y sabe por qué? Se lo voy a regalar, se lo voy a dar aquí de últimas. Ahí en el mismo Salmo, en el versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos que tropiezo. Me faltaba ese. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Óyese bien, el que ama la ley de Dios es el que la tiene ¿dónde? En su corazón, la atesora, la guarda, la medita todos los días para ponerla en práctica. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. La paz, la palabra de Dios lleva la paz en sí, gobierna, rige la paz de Dios. Dice la Escritura, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios viene a través del perdón, de la relación con el Señor y con su palabra. Mucha paz tienen los que aman tu ley, o sea, los que viven en esa obediencia, y no hay para ellos ¿qué? Tropiezo. No van a pecar, no van a ofender a Dios, mi amado hermano, no van a permanecer en el pecado. Y es lo que nos está queriendo decir este salmista, este hombre de Dios. La manera de no pecar contra Dios, de no tropezar y caer, es guardar la palabra del Señor. Es atesorar su palabra. Ahora Dios nos ha dado este ejemplo, este testimonio. ¿Qué vamos a hacer nosotros frente a lo que Dios nos ha dicho? Quiero invitarles y darles 3 versículos. Invitarles a Job capítulo 22, versículo 22. Libro de Job. Capítulo 22, versículo 22. Job capítulo 22, versículo 22. Dice así: toma ahora la ley de su boca. Ese es el consejo. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros? Tomar ahora la ley de su boca. ¿Y qué más? ¿Y ponerlas en dónde? En nuestro corazón. Esto es lo que tenemos que hacer. No hay otra cosa, no hay otro camino.
Es tomar la palabra de Dios, la que ha salido de su boca, y aplicarlas, guardarlas, atesorarlas, hacerlas, vivirlas en nuestro corazón. Pon las palabras de tu boca, la ley de su boca, y ponlas a su corazón. Es lo que Dios quiere. Y si volvemos al Salmo 119, versículo 4. Dice allí, tú encargaste. Ahora tenemos que verlo como Dios nos ha mandado. No es porque el salmista tuvo una determinación. Él tuvo una determinación porque él lo hace en obediencia a lo que Dios manda. A que nunca nos separemos, sino meditemos de día y de noche. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Entonces nosotros tenemos que reconocer que es algo que el Señor nos ha dado. Algo en lo cual Dios nos ha recomendado con suma importancia, sumo cuidado. Y por eso tenemos que verlo como un tesoro. Y en el versículo 138 dice, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Tus testimonios que has recomendado son fieles, son rectos. Dios nos ha encomendado que los guardemos, como dice su palabra, que los guardemos. Tú encargaste que sean muy guardados, bien guardados, con delicadeza, que sumo cuidado, tus mandamientos. Tomemos la palabra ahora de su boca, traigámosla a nuestra vida, a nuestro corazón, porque es un encargo del Señor, es un mandato del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Le dijeron cuando Pedro predicó y le dijo a la multitud que ellos habían crucificado al Señor Jesucristo, al Salvador, el que Dios había mandado. Y ellos dijeron, ahora ¿qué podemos hacer? Arrepiéntanse, den frutos y bautícese en el nombre del Señor. Ahora que hemos escuchado esta palabra, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la palabra de la boca de Dios, tomar su palabra y traerla a nuestro corazón. Porque es un encargo que Dios nos ha hecho. Amados, si a ti alguien te encarga una prenda muy cara y le dice, guárdamela, y tú la descuidas, te la pueden robar. ¿Qué sucedería? ¿Cómo te presentarías delante de esa persona que te encomendó algo? Cuando nos encomiendan algo, siempre tenemos el cuidado de ser responsables. Y Dios nos está encomendando el cuidado, el guardar y atesorar su palabra. Deseen como niños recién nacidos. ¿Qué es lo primero que hace un niño cuando nace? ¿Qué es lo que busca? El alimento, el pecho de su madre. Ahora dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, su palabra, para que por ella crezcáis para salvación, para nutrirnos y fortalecernos y no ser débiles y darle lugar al enemigo y pecar contra Dios. Capítulo 2, capítulo 1, versículo 10. Ahí mismo de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice así. Perdón. Es segunda de Pedro, ¿verdad? Segunda de Pedro 1:10. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Óyese bien, debemos hacer firme nuestra vocación y elección. Dios nos llamó, Dios nos escogió. Y esta vocación de amar, de obedecer, de guardar al Señor, de ser retenedores de su palabra. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si las practicamos, haciéndolas. Está hablando de practicarlas, vivirlas cada día. No olvidarlas, no descontinuarlas, sino permanecer en ellas constantemente. Si hacemos esto, no caeremos jamás. No ofenderemos, no pecaremos contra Dios. No caeremos, no le cederemos terreno al enemigo, porque de esta manera se otorgará amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo.
Bien, amados hermanos, qué maravillosa es la palabra de Dios. Dios nos exhorta hoy y nos enseña el camino para no pecar contra Dios. ¿Cuál es? El de guardar la palabra. ¿En cuál depósito? En nuestro corazón. Debemos meditar en ella todos los días. Pedirle al Señor, al Espíritu de Dios, que nos guíe, que nos ilumine, que nos dé el poder de vivirla y de guardarla. Y nosotros también tener nuestro propósito en nuestro corazón, de cada día meditar, de tomar la ley de su boca, traerla a nuestro corazón, de leer y meditar en ella, y considerar y mirarla, que es un mandamiento del Señor, para que ella gobierne abundantemente en nuestros corazones. Ella esté gobernando, nosotros estemos sumergidos, estemos saturados, nuestra mente y nuestro corazón, de la palabra del Señor, del Espíritu, de la paz de Dios gobernando nuestros corazones, mis amados hermanos, y teniéndola como eso. Dios la mandó que sean muy guardados, muy bien guardados y atesorados su palabra, porque si hacemos estas cosas no caeremos, que jamás, y debemos desear su palabra como un niño recién nacido. Que ese sea nuestro deseo y que Dios nos conceda cada día guardarla, atesorarla, vivirla, obedecerla, para no pecar contra Dios, para no ofender a nuestro Dios. Y si has pecado y ofendido a Dios, hoy es el día de arrepentirse y hoy es el día de tomar la palabra, como dijo el Señor. Toma ahora la ley de su boca y ponlas en tu corazón. Vuélvete al Señor, vuélvete a la palabra y nunca te separes de ella, ni de día ni de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien si guardas y haces conforme a lo que está escrito. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, hermana, amigo, familiar, seres queridos. Dios los bendiga. En esta tarde esta noche a las 7 estará el pastor David trayendo el mensaje, la palabra del Señor. Si el Señor nos da la vida, yo estaré el martes a las 7 de la noche también trayendo el mensaje de la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios y también pido oración por todos. Muchas personas me escriben a pedir oración, de muchas naciones me han escrito para que oremos por ellos y porque el Señor les dé el poder, el privilegio de vivir, de obedecer la palabra del Señor. Yo quiero recordarles que esto que estamos viviendo es una oportunidad para afirmar el corazón en el Señor y para considerar que es mejor buscar a Dios, porque en un abrir y cerrar de ojos todo esto acabará un día, pero el que permanece el Señor, pero el que permanece en Él, dice la palabra del Señor. El mundo, todos los deseos y lo que hay en el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que Dios nos ayude a hacer su voluntad para permanecer con Él eternamente. Vamos a orar, vamos a tener un momento de oración, y orar por todo su pueblo, por toda la iglesia y toda nuestra familia. Soberano Dios, Señor nuestro y Padre nuestro, gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú a quien amas corriges, exhortas, disciplina. Y esta palabra es una manifestación de tu amor. Tú quieres que crezcamos en la verdad, que nos alimentemos de la leche espiritual no adulterada, para crecer para salvación y vida eterna, para que no nos apartemos de ti, para que no seamos engañados por el enemigo, por el pecado, Señor, y fallemos contra ti. Hoy nos muestra, Señor, cuál debe ser el deseo profundo del corazón y en no fallarte, no pecar contra ti, Señor. Fallar contra ti, pecar contra ti, trae grande dolor profundo, Señor. Pero si el hombre se queda allí y permanece en ese pecado, el fin será, Señor, el infierno. Pero tú nos hablas hoy, Señor, para que estemos alertas y dispuestos, que nuestro corazón debe albergar y anhelar y desear y albergar y atesorar y ver la palabra como el tesoro más grande, porque de esta manera no caeremos, no fallaremos, no pecaremos contra ti, Señor, no le cederemos terreno al enemigo, como tú le resististe al enemigo, escrito está, Señor. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones y seamos gobernados por esta paz, por esta palabra, por esta verdad, por esta justicia, Señor, por este camino de santidad, de rectitud. Yo te ruego, amado Dios, que tu palabra gobierne nuestro corazón y que el anhelo y el propósito nuestro sea, como dijo el salmista: Señor, no me apartaré de tu palabra, no me olvidaré de tu ley, de tus mandamientos, no me apartaré mis ojos, Señor, de ellos, ni mi corazón. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, guardadores de tu ley, Señor. Amado Dios,
Oramos por todos los enfermos, afligidos, necesitados. Oramos por todo tu pueblo en todo el mundo, por el que no ha creído, porque pueda creer, tú le des esa fe, Señor. Gracias te doy por mi familia, mi esposa, mi hijo, mis seres queridos, mi madre, mis hermanos, mi familia. Te doy gracias por la familia de mis hermanos. Te damos gracias por todos aquellos que nos han dado oportunidad de compartir. Y oramos para que nos mantenga firmes, Señor, firmes en tu palabra, firmes y también vigorosos, fuertes, como los árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. Que así nuestra alma y nuestro corazón y nuestra vida esté cerca de estas aguas de vida eterna, de tu palabra, Señor. Así no nos apartaremos ni pecaremos contra ti y te agradaremos, Señor. En tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos, te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos, un fuerte abrazo, Dios los acompañe.